Bienvenidos amigos a un programa más de esta serie Colombia al Día. Hoy nuestro tema tiene que ver con un tema fascinante, con la aviación en Colombia. Y para eso hemos invitado a un piloto que ha investigado sobre los orígenes y sobre la evolución de la aviación en nuestro continente. Él es Francisco Enrique Ortega Bonilla, un bogotano que es además aviador, es piloto, y escribió este libro, Sueño de Nubes, los caballeros del aire. Me complace invitarte para que estés aquí y nos hables sobre aviación. Empecemos, Francisco Enrique, ¿cómo nace la aviación? ¿Dónde nace la aviación en América? Muchas gracias, Enrique, por tu invitación y de verdad muy alegre de poder presentar este libro a toda esa cantidad de oyentes en todas partes, de televidentes. Estamos hablando del libro más bien de la aviación comercial, el inicio de la aviación comercial como se conoce hoy en día, que viene todo de aquí, de Estados Unidos, cuando sabemos todo, la invención de los hermanos Wright, cómo se desarrollan, cómo no se coge la importancia de esto durante 8 o 10 años, hasta que los europeos empiezan a darse cuenta de lo importante del invento. Más o menos en 1908, aproximadamente en ese tiempo, empiezan ya los grandes constructores a verse, están Curtiss, están Baldwin, empiezan a verse los Farman y los Blériot en Europa, y empieza a desarrollarse la aviación en Estados Unidos. Entran más tarde el correo, pero mucho el circo aéreo dentro de todo el área de Estados Unidos, que era la forma de ganar plata de estos señores. De manera que la aviación se inicia en los Estados Unidos por impulso de la empresa privada. Sí, verdaderamente fueron soñadores, como siempre todos los aviadores son soñadores, los que se montan en un aparato de esos a matar sus días allá arriba en las nubes, pues son soñadores y ellos se iniciaron en eso. Hay un señor muy interesante, se llama Henry Thor, que se da cuenta que cuando llega el gran invierno hacia el norte de los Estados Unidos necesitan hacer más con los aviones. Y se da cuenta que el mercado suramericano y del Caribe es gigantesco. Es como hoy en día poner un Omni en la Plaza de Bolívar de Bogotá, más o menos era llevar un avión allá. Y empieza unas giras en 1912, que es cuando se conoce la primera vez en Colombia el primer avión. Un avión norteamericano. Norteamericano. O sea, de Estados Unidos llega hasta Colombia. Los desarman, los ponen en buques, 3 guacales, los meten en los buques y los llevan, por un lado, con un personaje que más tarde hace de la aviación colombiana grandísima, que se llama Knox Martin, y por el otro lado, con el primer piloto que aterrizó en Colombia, que se llama George Smith. Este señor llega a Santa Marta, el pasado, estamos hablando de 100 años de la aviación ya en el primer diciembre del año pasado. O sea, 1912. 1912. Diciembre de 1912 se hace el primer vuelo en Colombia, con un avión, un Baldwin, que le llaman el Red Devil, porque era pintado rojo lindo. Hace el primer vuelo en Santa Marta, después va a Barranquilla, no se sabe cómo desbarata el avión y va a Medellín. Su idea era llegar hasta Bogotá a volar, pero un motor muy pequeñito, de 80 caballos de fuerza, entonces ya en Medellín le costó mucho trabajo poder volar. Y no fue capaz de ir hasta Bogotá para hacerlo. En ese momento, Knox Martin estaba en Aruba, Curazao y Caracas, Venezuela, haciendo lo mismo. O sea, era como una especie de emporio de aviación tratando de entrar a Sudamérica. Pero en circos aéreos, mira lo curioso, no estaban pensando en la aviación comercial todavía. Llega la Gran Guerra, lógicamente los intereses de los grandes empresarios arrancan para Europa. Se olvida todo este cuento, hasta que pasa la guerra en el 18 y en el 19 nos llega el primer, pienso yo que fue la persona que abrió los ojos. ¿Quién fue? Que fue Knox Martin, William Knox Martin, cuyo hijo está en Nueva York, yo te había contado sobre eso. ¿Tú hiciste contacto con él para escribir este libro? Sí. Este personaje llega a Barranquilla con un avión de Curtiss, directamente, con relación directa con Curtiss, el creador del avión. Y enloquece a todos los barranquilleros y barranquilleras. Era una persona muy espectacular. El hombre era muy amigable. Aprende el idioma muy rápidamente, enloquece a los barranquilleros y ahí arranca, él verdaderamente le abre los ojos a los colombianos sobre lo que la aviación podría hacer y del gran impulso que le podría dar al desarrollo del país, no solamente ella, sino en todas partes. Francisco Enrique, de manera que este personaje juega un papel importante para que se considere que Barranquilla es la cuna de la aviación en Colombia. Claro, él llega a Barranquilla
Inicialmente llega a Barranquilla. Cartagena en ese momento era la ciudad más querida, por decir algo, más importante en Colombia. Tú sabes que Barranquilla no se fundó, fue creada por asentamientos que empezaron a llegar lógicamente por la desembocadura del río Magdalena. Pero él llega allá, enloquece a todo el mundo y los barranquilleros no lo quieren dejar ir. Hasta que los bogotanos, el gobierno nacional, se da cuenta de la importancia de esto y ven que el río Magdalena, pues tan temperamental que es hoy en día todavía, que al día bota todas sus aguas y al día siguiente tranca todas sus aguas. El correo se podía demorar entre 20 y 40 días para llegar a Bogotá. Entonces ahí Bogotá se da cuenta de la importancia del señor y lo invitan a la Sabana. Él desarma su avión, lo mete en un buque por todo el río Magdalena, 40 días hasta Girardot, hace el primer campo en Flandes, que hoy en día todavía existe, que es el de Girardot, y sube en su avión hasta Bogotá, y es el primer piloto que entra a Bogotá volando. ¿1900? 1919, en julio de 1919. Eso es otro acontecimiento impresionante en Bogotá. La sociedad colombiana bogotana se enloquece. Claro. Él se queda ahí y le ofrecen ya el gobierno nacional hacer la primera compañía aérea, el desarrollo de la aviación colombiana, $1 millón de pesos de la época para que lo pudiera hacer. Pero él era piloto, el piloto es aventurero, es una persona que le gusta estar desmontando ese avión y volando. Entonces, ¿no quería ser empresario? No, y ahí fue su gran error, fíjate cómo es la vida. Él arranca a hacer rides en Honda, Girardot, vuelve en su avión, le coge confianza, le gustaba era que lo mimaran y lo engrandecieran, lo llamaban el intrépido, el loco. Mientras tanto, en el Congreso colombiano, que era paisa en ese momento, había unos señores empresarios muy importantes, que fueron importantísimos para el desarrollo de la aviación también, que eran los Echavarría Misa. Al lado de Gonzalo Mejía, que es otro personaje emprendedor de Medellín espectacular. Ese señor era espectacular. Otro loco, yo creo que más loco que el loco. Y hacen sus relaciones dentro del Congreso con el presidente y le quitan la promesa del gobierno nacional a Knox Martin para los vuelos del correo aéreo, que era lo que Knox iba detrás. Estos señores crean. Uno de los hijos de Chavarría está en París, está estudiando en París, es muy amigo de uno de los hijos del mayor constructor de aviones en Francia, que habían ganado la Primera Guerra Mundial, que era Farman. Ahí arranca él, el hijo le escribe al papá y le dice, mira, ¿qué te parece que tenemos, este señor hace aviones, yo soy amigo de él? Y el papá diciéndole, bueno, averigües en Europa qué es lo que está pasando con la aviación. Todo se conjuga perfectamente, todo se hace perfectamente, y arranca con la idea de traer los primeros 5 aviones a Colombia, una inversión de 500.000 pesos de la época, que eso era una gran fortuna. Una fortuna completa. En ese mismo momento habían otros personajes en el club alemán en Barranquilla, empresarios alemanes sentados, que observaban despacito, tomándose sus whiskycitos, cómo se iba desarrollando todo esto. Había llegado un tiempo antes, que es una historia fascinante, se me olvidó ahorita el nombre, no me acuerdo bien, von Klein, que había descubierto unos manuscritos de unas minas de esmeraldas en Muso. Había estado en una correría grandísima, había visto dónde estaban las minas, había una gema gigantesca que está ahorita en un museo aquí en Estados Unidos. Y llega a Barranquilla al club, habla con los alemanes y les crea la idea de ustedes, lo que deben hacer aquí es hacer una compañía aérea, que podamos sacar las esmeraldas de Muso hasta Barranquilla para llevarlas a Alemania. Ese personaje les abre los ojos a los alemanes, o sea, todo empieza como a conjugarse al mismo tiempo, ¿no? Cuando Knox Martin llega otra vez a Bogotá, feliz porque tenía $1 millón de pesos, el gobierno nacional lo respaldaba, lo invitan al Jockey Club, esta es una anécdota increíble. Él pensó que era otro agasajo que le estaban haciendo, entra dentro del club y el ministro de la época le dice, mire, Mr. Knox, qué pena con usted, pero usted se nos perdió. Y mientras usted se nos perdió, pues aquí tenemos unos señores que ya están trayendo 5 aviones. O sea que con toda la vergüenza del alma, pues ya usted no está dentro de esta historia. Esa fue una desilusión grandísima para él. Él sale de Colombia, llega a Barranquilla y su primer amor, y ya viene toda la historia, y empieza los franceses, los paisas, los antioqueños,
a crear su empresa y empiezan los primeros aviones a llegar a Cartagena, donde hoy es el Hotel Caribe, y hacen el primer en pista. Con bombos y platillos llegan los aviones, que más que aviones eran como aparatos voladores, porque eso no tenía forma de avión. Pero los arman, los llevan allá y empiezan a hacer sus vuelos. Lógicamente eran hechos de tela, de madera, de metal, de alambres, y el trópico de la costa es violento. Para pocas personas, ¿no? Iban el piloto, el mecánico y 4 personas atrás, pero completamente descapotados. Empiezan a hacer sus primeros vuelos y tienen sus 2 accidentes. Llegan, imagínate tú lo que son para muchachos de 19, 20 y 21 años después de la Primera Guerra Mundial, haces de la guerra. Dejar su país, su tierra y venirse a un país. Venirse de Europa para el trópico. No es como hoy coger un avión 8 horas, claro. Estamos hablando de dejar completamente su vida, ¿no? Estos pilotos franceses vienen acá, era Messier Bazin y Jordanet, que eran los dos, yo creo que los 2 pioneros grandes que empezaron a volar y a adentrarse dentro del río Magdalena para buscar la ruta hasta Girardot. Con tan mala suerte de que los aviones no aguantaron el trópico. Aunque eran motores Renault, el avión era demasiado débil y no aguantaron el trópico. Mientras tanto, en el club alemán, los alemanes miraban cómo los otros cometían errores para ellos aprender. Uno de los errores grandes es el tipo de avión. El segundo, trajeron ruedas, entonces tenían que hacer pistas, y al hacer las pistas a lo ancho y largo del río Magdalena, era costosísimo, pues es exactamente como hoy. Llegaban ellos a comprar algo de tierra y la tierra que costaba 5 pesos costaba en ese momento 3.000. La encarecían. Sí, impresionante. Ya lo último de su vida, después de que traen un avión que es el super jumbo del momento, que era el Farman 60, un avión de 14 pasajeros, más feo que el otro todavía. Impresionante. Con la tan mala suerte, después de tener los accidentes, que los cigüeñales de los motores, la serial de los cigüeñales de los motores estaban dentro de la lista de unos cigüeñales que estaban rompiendo mucho en Europa. Entonces Echavarría Misas, yo creo que eso fue una decisión increíble, de un empresario muy fuerte, manda parar los aviones y manda parar la compañía. Los alemanes aprenden de eso, que tienen que ponerle, cosa que hicieron los franceses a lo último, flotadores a los aviones. Ellos, Alemania estaba bajo el pacto de Versalles en ese momento. Después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial no podían mover, no podían comerciar, no podían hacer aviones ni nada, y todo lo hacían por a través de Holanda y los Países Bajos. Por eso yo pienso que aunque SCACTA es considerada la segunda compañía aérea del mundo después de KLM, yo pienso fue que en Holanda alguien contó el cuento y KLM salió primero. Pero estamos hablando de 2 meses antes. Algo por ahí hay. No he llegado todavía al punto exacto para poderlo confirmar. Salen los alemanes y se van a hablar con el señor Juncker, que yo creo que era la eminencia en ese momento de la aviación mundial. Los alemanes perdieron la guerra por cuestiones políticas, pero no tecnológicas. Ellos iban adelante, completamente adelante de todo el mundo. Y los alemanes solamente con 100.000 pesos y con esa conocimiento que habían adquirido los franceses, entonces traen sus primeros 2 aviones. Y ahí nace SCACTA entonces. Nace la SCACTA. ¿De dónde a dónde empieza a viajar SCACTA? ¿Perdona? Esa compañía alemana, Sociedad Colombo-Alemana de Aviación, la SCACTA, que se considera la pionera de la aviación comercial en Colombia, ¿de dónde a dónde viaja? ¿De Cartagena? O sea, Sabanilla. Ellos ya abren Barranquilla porque traen aviones anfibios. Se dan cuenta de que el río es verdaderamente su radiofaro, es su guía, es su sistema de comunicación, y ya cogen en Veranillo y abren su base de operaciones. Se me olvidaba decir algo con Knox Martin, que es el que le da a los empresarios la visión, y con Santo Domingo, papá, o sea, el abuelo del que está ahorita, del Santo Domingo que conocemos hoy en día, el joven, hacen su primer vuelo de correo a Puerto Colombia, y ahí nace el primer vuelo de correo en América. Arranca la SCACTA verdaderamente, como todo en la vida, ¿no? Los que adquieren los conocimientos y tienen la tecnología y sin plata, y hacen el primer vuelo, que salen de Barranquilla por el río hasta Girardot. Los bancos y los periódicos en Bogotá empiezan a ofrecer plata y empiezan a ofrecer a la primera persona que llegara otra vez a Bogotá.
eran 10.000 o 15.000 pesos de la época, y las cactas estaban quebradas, no tenían plata, estaban completamente quebrados. Y arrancan hasta Girardot el avión para llegar hasta Bogotá, pero nuestro amigo Knox Martin venía con el río Magdalena con su avión desarmado otra vez a intentar a ganarse los 10.000 pesos. Llega hasta Honda y empieza a armar su avión acá, las cactas se accidentan un avión en Girardot, traen otro avión para arrancar y empieza la carrera de los dos para llegar a Bogotá. Imagínate lo que se debía sentir en ese momento, uno en Girardot, el otro en Honda. Knox Martin arranca primero, llega a Bogotá en una tempestad violenta, esos cúmulos sabaneros que se forman allá que son impresionantes, y no puede aterrizar. Lo oyen encima, le da hipoxia, casi se muere este señor, se devuelve a Honda, aterriza, y al día siguiente llegan los alemanes en un día esplendoroso, y llegan a Bogotá y aterrizan y se ganan la cosa. Sí, increíble. Y ahí ya no hay nada que hacer, ya Skakta arranca y ya empieza a tener el apoyo del gobierno. Se ve un acontecimiento que sucedió que yo creo que fue lo que marcó a la Skakta y la hizo grande, o sea, necesaria. Bogotá está casi en crisis bancaria, el Banco López está cerrando, que es el que después se convirtió en el Banco de la República, era el Banco de los Cafeteros. Y tienen que ir a buscar la plata a Medellín, pero en cuestión de 2 días, o si no había revolución colombiana por falta de dinero. Y la Skakta es la que trae los billetes desde Medellín. Ahí yo creo que ese fue lo que marcó verdaderamente la importancia ante el gobierno colombiano para de la aviación, claro. Oye, fantástico. Bueno, es decir, toda esa historia que nos has contado, que son los orígenes de la aviación mundial y en Colombia, están aquí en este libro. Todo está escrito ahí, sí, todo está puesto ahí, sí señor. Te quería preguntar, porque yo sé que los televidentes están siguiendo muy apasionadamente todo este relato. Bueno, ¿y por qué Colombia y no los países vecinos donde también había emigración de europeos con alguna información? Hay muchas historias. Siempre la posición de Colombia ha sido y será, es y será espectacular en lo que es América. Esa esquina es sagrada, pienso yo. Y los alemanes sabían perfectamente de que era el sitio donde podían iniciar, de ahí para abajo, ir conquistando Sudamérica. Mientras pasaba esto en Colombia, en Sudamérica se estaba desarrollando también muchas cosas. La primera escuela de aviación de Sudamérica fue en Chile, en Santiago de Chile, por allá en la esquina arrancaron ellos a hacer eso. La segunda fue en Bogotá. O sea que ya se estaban dando los pinitos, pero pienso que el éxito de Colombia fue por su topografía. Tan quebrada, montañosa, incomunicada. De poder unir, pues hoy en día lo vemos, hablamos diferente, comemos diferente, tenemos culturas diferentes porque estábamos completamente separados. Y la aviación es la que empieza a unir eso, entonces se desarrolla muy rápidamente, hay demasiada importancia. Y que estaba más cerca de todo, ¿no? Ir a Chile o ir a Argentina era muy lejos, Colombia era mucho más cerca de los Estados Unidos y de Europa. Francisco, mientras ocurre todo eso en Colombia, Cayo Hueso, Quigües ocupa un lugar importante dentro de todo ese desarrollo. Yo leí que hubo un vuelo desde Barranquilla que llega a Quigües. Se arrancan con 12 aviones Dornier. ¿12? Dos aviones. Los de Skakta, porque como compañía comercial no existía nada todavía en el mundo. Estaba el desarrollo de KLM, pero como en papeles, o sea, todavía no se había hecho nada. Ellos cogen desde Barranquilla, van a Cartagena, pasan por Colón, van a Panamá, y todo tenía, yo creo que era un visionario alemán, se llamaba von Bauer. Este señor tenía su visión de poder unir a Estados Unidos con Sudamérica y todo el área del Caribe. Y él va pasando por todos los países para hablar con las autoridades, para mostrarle a las autoridades ya con los aviones lo importante que podría ser esto. Entonces va pidiendo permisos en Panamá, que desgraciadamente ya no lo habían quitado, que no se puede decir más. Claro, ya no era departamento colombiano, sí, sino ya era República Independiente. República Correcto. Independiente. Se va para Costa Rica, entra a Nicaragua, sigue por todos los lados de Belice, península de Yucatán y va subiendo hasta que llega a La Habana. Ahí en La Habana el gobierno de Estados Unidos apenas sabe que están subiendo 2 aviones, entre comillas, alemanes. Ya se estaba empezando, estamos hablando de 1925, más o menos 26.
ya las tensiones en Europa estaban empezando otra vez a subir. Entonces para los aviones allá y deja volar solamente uno de La Habana a Key West, y de Key West va hasta Palm Beach. Allá va Bauer y se unen por tren y con Enrico Laya Herrera, que era el embajador de Colombia en Washington. Colombia en Washington. Y le abre una entrevista con el presidente de Estados Unidos, que era Coolidge en ese momento. Este es otro de los cuentos increíbles. Ellos llegan allá a hablar con el presidente para pedir los permisos para poder volar. Rápido, que tenemos poquito tiempo. Ok, para poder volar. Y pide los permisos rapidísimo, pero había un tipo muy joven ahí, un muchacho de 27 años, que era el secretario de Transporte, que cuando el presidente se da cuenta de que no había nada que detuviera eso, no podía hacer nada. Entonces este señor lo que hace es que le pide al presidente 3 días, va a Nueva York, habla con sus amigos los Rockefeller, y crean sobre el papel una compañía de alta carrera. Esa compañía es Pan American, que todo el mundo es famosísimo durante todos los años. Y con ese papel y esa creación de eso, en 2 segundos trancan a los colombianos para que hicieran la primera compañía aérea. Y ellos arrancan su primera compañía, lógicamente con todo el capital del mundo y ya con... Qué interesante todos esos movimientos que hubo alrededor de esos orígenes de la aviación. Increíble. Francisco, bueno, estamos ya en la parte final del programa, pero quiero preguntarte, es decir, el cambio con base en tu investigación sobre la aviación a lo que tenemos hoy, tú eres piloto, viajas todos los días por distintos lugares, es del cielo a la tierra, ¿no? Lo que ocurre hoy. Sí, la tecnología es impresionante, es increíble lo que tenemos hoy en día. Pero yo pienso que el sentimiento del aviador, que es lo que queremos mostrar ahí, que la vida y lo que sentían esos personajes, estos aviadores que estuvieron al lado de los empresarios para crear todo esto, es el mismo. Montarse en un avión hoy crea unas sensaciones increíbles y yo creo que es la misma. Ese es el virus de la aviación que no cambia si pasan los tiempos. Bueno, tienes aquí una serie de gráficas, fotografías, mapas que hacen parte de la historia de la aviación colombiana, ¿no? Tenemos con Dionel, que es el coautor del libro, José Dionel Benítez Rodríguez. Señor. Y con un personaje que conocí ahorita en los 100 años de la aviación en Barranquilla, que estuvimos haciendo la celebración, que se llama Mauricio Umaña. De verdad de que vale la pena, si podemos tener la oportunidad de mostrar eso. Una serie de fotografías para llenar 3 salones completos sobre toda esta historia. Todas estas fotografías son impresionantes. El desarrollo de cómo fue, cómo se hizo, cómo se creó, paso por paso. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribir este libro? Fueron 3 años y medio de investigación profunda, más imaginación profunda, porque verdaderamente El sueño de nubes es una historia de amor, de un personaje, como muchos colombianos, que alguna vez ven algo maravilloso, se emocionan y quieren seguirlo. Y este señor vive su vida a través de los avatares de la aviación en Colombia y la va contando a medida que él va viviendo, buscando su sueño de nubes. Cuando encuentra su gran sueño, que era volar, poder ser aviador, se da cuenta de que hay cosas más importantes todavía en la vida. Y ahí termina el libro, ¿no? Que no se los cuento para ver si lo... Claro. Bueno, el libro se encuentra aquí en revistas y periódicos, en los principales... Sí, señor, en Amazon. Se está ahorita para más facilidad, lógicamente. Claro. ¿Qué te han comentado los de tu gremio, de los pilotos, los historiadores sobre esto? La Asociación de Pilotos en Colombia, ellos consiguieron varios libros, bastantes libros a final del año para repartírselos a todos los relacionados con ellos, gobierno y gente en Colombia. Les ha gustado muchísimo porque es una mezcla de todo, ¿no? O sea, lo que se sentía verdaderamente en el momento, la comunicación entre todos estos empresarios y aviadores, cómo era la historia de Colombia, porque no solamente habla de la historia de la aviación, sino la historia de Colombia. Claro. Y cómo la aviación influenció en todo esto para poder, pues, hacer, yo creo que en el mundo, ser lo que somos hoy en día. ¿Y hoy la aviación cómo la ves? Todo el desarrollo, la importancia de los negocios alrededor de la aviación en Colombia. A nosotros los románticos de estos, tal vez estamos viendo la frialdad con que se está volviendo todo. No nos gusta cómo se ha perdido el placer de volar, ¿no? Que cada día es más duro y más difícil y menos agradable. Pero lo que es la unión del mundo sin la aviación no es nada. De hecho, la aviación es la que mueve el mundo verdaderamente. Bueno, y para tu gremio, para los pilotos, ¿lo que está pasando es bueno?
Sí, claro, muy bueno. Hay mucho trabajo, mucha tecnología, muchas ayudas nuevas, aeropuertos, comunicaciones, sistemas de navegación, que han hecho mucho más fácil nuestra labor, ¿no? Imagínate un personaje de esto saliendo de Barranquilla, dice que por el río Magdalena Girardot, y tú que conoces bien la región. Claro, guiándose. Pero sales de Barranquilla a 5.000 pies y ves no un río, sino ves 35, 40 ríos y no sabes por cuál es. Increíble. Entonces empieza esa navegación por rumbos, tiempos, casas, techos. Claro. Es fascinante. O sea, esa diferencia es increíble. ¿Cuándo te gusta volar más? ¿Cuándo se tiene el paisaje más lindo? ¿Por la mañana o por la tarde? Los amaneceres y los atardeceres que tenemos los aviadores, yo creo que esos son poesías del cielo que nos dicen que esto es muy grande, esto es espectacular. Uno de los más bellos que has visto, ¿en dónde fue? México, tal vez, volando de Los Ángeles hacia México, cruzando de Tijuana, saliendo ya entrando hacia México, algo espectacular, que tengo fotografías. Qué fantástico. Es algo increíble, sí. Leí alguna vez que hay como 4.000 aviones en el aire simultáneamente. Tú ves el mapa de Estados Unidos, hay una página web donde puedes tú chequear la cantidad de aviones que están en el momento del aire y, de hecho, no se ve el mapa. Lleno de aviones. Es impresionante lo que hoy en día hace la aviación. ¿Qué más quieres tú hacer como piloto? No, yo pienso que queremos con esta historia mostrar, sobre todo a los muchachos y a los jóvenes, que no dejen de buscar sus sueños, de que no es imposible nunca, cuando se tiene algo en mente, algo en la cabeza, poderlo seguir, pero con pura dedicación y perseverancia, mucha disciplina y sobre todo mucha paciencia, para poder llegar a conquistarlo, como lo hace nuestro protagonista en el libro. Francisco Enrique Ortega Bonilla, yo creo que eso que has dicho, pues es como para subrayar tu pensamiento y lo que el protagonista de la obra ha querido soñar y que el sueño se cumpla a través de los aires. Los Caballeros del Aire es un título precioso que yo creo que sintetiza lo que has querido contar aquí con José Dionel Benítez. Pues te felicitamos y gracias por permitirnos conocer, porque tenemos ya muchos mejores elementos para saber cómo nació la aviación en el mundo y particularmente en Colombia. Sí, señor, muchísimas gracias por la invitación, Enrique. ¿Cómo no? Mil gracias. Amigos, gracias siempre por acompañarnos aquí en Colombia al Día. Como siempre los invito los domingos de 11 a 12 en mi programa Cita con Caracol. 25 años celebramos este año y gracias a ustedes siempre ese es uno de los programas de mayor sintonía. Felicidades y que siempre apoyen y nos vean aquí en el canal 17. Felicidades.